Bienvenidos, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo de la Universidad Kennedy, Conversaciones para Pensarnos. Mi nombre es Agostina y voy a estar coordinando este 13º encuentro que contará con la exposición del doctor Pedro David. Mientras terminan de ingresar todos los participantes, les recuerdo que es importante que mantengan sus cámaras apagadas y sus micrófonos silenciados para que el encuentro pueda desarrollarse de la mejor forma sin interrupciones. Si tienen preguntas para hacer, les pedimos que las escriban en el chat. Las vamos a ir recopilando y al final de la exposición del doctor David abriremos el espacio para que sean respondidas. El título del encuentro de hoy es Mitos y realidades, derechos humanos y la pandemia del coronavirus. El doctor Pedro David es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y presidente del Comité Académico del Doctorado en Derecho de la Universidad Kennedy. Fue juez de la Cámara Nacional de Casación Penal de la Argentina y juez ad litem del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en La Haya. Como consejero interregional de la ONU en prevención del delito y justicia penal, brindó asesoramiento técnico en más de 110 países en cuestiones relativas a su área de especialización y especialmente en cuanto a derechos humanos en el proceso penal, prevención del delito y reforma judicial. Fue condecorado con el doctorado honoris causa por la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Penales de México y por la Universidad de Morón, Buenos Aires, Argentina. Y también fue nombrado personalidad destacada de las ciencias jurídicas de la ciudad de Buenos Aires. Entre sus más de 40 designaciones honoríficas y distinciones que obtuvo a lo largo de toda su carrera, fue nombrado profesor honorario de la Facultad de Derecho de la UBA y de la Universidad de Ciudad Juárez en México y profesor emérito de la University of New Mexico en Estados Unidos. Por otra parte, ha dictado conferencias y cursos en más de 50 universidades de Europa, Asia, África y América Latina. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, doctor David, por sumarse a participar de este ciclo. Cuando quieran, comenzamos. Aguardamos unos minutitos. Doctor David, ¿me escucha? La escucho perfectamente. Muy bien, bienvenido una vez más. Muchas gracias por sumarse a participar de este encuentro de la universidad. Le doy las gracias en nombre de todos y cuando quiera comenzamos. Muy bien. Ante todo, quiero agradecerles la presencia de todos ustedes para que pensemos juntos, como dice la nominación de este espacio tan importante. Y elegí dos temas que van de la mano: la orfandad en los derechos humanos y al mismo tiempo la terrible tragedia de la pandemia que azota a la humanidad. Elegí en primer término la situación de los derechos humanos porque durante un largo periodo, casi 15 años, fui el encargado global de las Naciones Unidas para todo el mundo, desde Viena, en la oficina del secretario general y representándolo, a objeto de brindar asesoramiento a países que habían olvidado la sanción de los derechos humanos que las Naciones Unidas desde su comienzo habían establecido. Y entre esos catálogos de garantías de justicia estaban las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Esas reglas mínimas que fueron sancionadas en el año 1946 y designaron como director de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas a un antiguo profesor mío, el profesor Manuel López Rey Arrojo, un exiliado del gobierno franquista que vivió
hizo el Código Penal de Bolivia y llegó a la Universidad de Tucumán en 1947. Yo era alumno de la Universidad de Tucumán y le conocí a López Rey sin saber que algún día habría de reemplazarlo en la Organización de Naciones Unidas, cosa que sucedió ya para fines del año 70. Desde luego nunca pudo reemplazar ni su sabiduría ni su prestigio, pero de alguna forma nos hicimos muy amigos y trabajamos juntos. Esas normas mínimas para la prevención del delito y la justicia penal fue una verdadera revolución en el tratamiento de la gente que había sido detenida y moría, especialmente en Estados Unidos, en condiciones terribles, lo mismo que en otras partes del mundo. No solamente porque había una pasión punitiva que aún no ha cesado en todo el mundo y al mismo tiempo una desfiguración del panorama criminal. De hecho, en todo el mundo, ya en ese tiempo, se publicitaban más los delitos violentos, físicos, y se dejaban de lado los delitos cometidos por los grandes varones de las finanzas, de los grandes varones de los bancos, los grandes varones que manejan y manejaban en ese tiempo la corrupción y a veces el delito organizado y el narcotráfico. La primera misión que tuve para esa apasionada situación fue China. Fui el hombre que tuvo la fortuna de abrir las prisiones chinas a Naciones Unidas en 1981 y visité las prisiones de Nanjing, las prisiones de Beijing, las prisiones de Shanghái. Desde luego, quedé absolutamente abismado por las dimensiones de la población china y asimismo por las enormes concentraciones de reclusos. Además, me tocó en ese momento recibir una denuncia de la mujer del líder Mao, miembro de la banda de los Cuatro, que sostenía que no la habían tratado bien en su juicio penal y me pidió que hablara con el abogado que la representaba. Ella había sido condenada a muerte y estaba allí cuando yo llegué en prisión y el director de la prisión me dijo: estos son los más peligrosos que tengo porque hicieron la revolución cultural contra Mao. De todas formas, hablé con el abogado y me dijo, después de estudiar detenidamente sus antecedentes, no estoy muy convencido que sea inocente. De hecho, oportunamente fue condenada a muerte junto con los otros 3 miembros, fue excarcelada un día antes y murió en su casa ahorcándose. Pero lo más importante fue que pude dialogar con todos los encargados de la prisión, con el director, entre paréntesis, el director me llevó a todos los talleres enormes que tenía China y ya comenzaban la exportación de productos hechos desde la cárcel para todo el mundo. Y así fue como pudimos con China establecer en varios congresos, especialmente
durante mi primera visita establecimos las reglas de Beijing para el tratamiento de la delincuencia juvenil que ahora se aplican en todo el mundo. El problema fue que Naciones Unidas se había dedicado a los reclusos, pero todavía no había comenzado la era de las víctimas. Es recién en el Congreso de Milán de 1987 que se sancionan las normas contra las víctimas del delito y abuso de poder. Pero debo decir que en todos los países que recorrí, que no fueron 113 sino 143, a los que hice un informe específico, en esos países estaba la situación bastante virgen con respecto al asunto de las víctimas. Felizmente ha pasado ya la situación de un énfasis particular sobre el delincuente y su protección, y hoy vivimos la resurrección en todas partes de las víctimas. Ahora, esta pandemia ha puesto de nuevo sobre el tapete la situación del abandono del cuidado de los derechos humanos en todo el mundo, no solamente en los países que parecían que tenían gran eficiencia en el tratamiento de los reclusos, aunque hay una gran diferencia, diríamos, en el mundo entre 4 países nórdicos y el resto de la humanidad. Por ejemplo, Noruega tiene 10 veces menos presos de acuerdo a su población que Estados Unidos, que tiene la población más alta del mundo y especialmente con minorías. El sistema carcelario de Estados Unidos es el primer empleador de los Estados Unidos con 600.000 personas y 2 millones de reclusos. Y desde luego allí están altamente representadas las minorías étnicas, especialmente razas, la raza negra y inmigrantes y también latinos y en Estados Unidos dirían chicanos. Hoy la pandemia ha mostrado que las construcciones que se hicieron sobre democracias sociales han sido también limitadas. Es decir, que desde el punto de vista de la justicia nos queda mucho para hacer. La idea de justicia en sentido occidental viene de Grecia. Y en Grecia la justicia era dar a cada uno lo suyo. Pero para dar a cada uno lo suyo, los griegos tenían la obligación de criticar permanentemente la situación política, social y económica de la ciudad. Si no, eran expulsados. Los griegos creían que la mejor participación que podían hacer por Atenas era criticar permanentemente a las autoridades para que mejoraran su funcionamiento. Y por eso las ciudades griegas estaban todas las calles del mismo largo y como un radio de una esfera, para que todos tuvieran presente el lugar donde se dilucidaban los grandes problemas de Grecia. Porque los griegos creían en la excelencia, creían en el arete, la excelencia de la vida personal, y al mismo tiempo creían no solamente en el arete, sino en la capacidad de poder transmitir esos valores a través de una mitología que siempre tenía consejos para mejorar, como por ejemplo en la obra de Eurípides, Medea, el coro
le aconseja al pueblo griego que trate mejor a las mujeres, porque en Grecia ningún griego ciudadano podía casarse con extranjeras, y el que negociaba un casamiento con extranjeras era condenado a muerte y expulsado de la ciudad, de acuerdo al Código de Atenas. Y por eso es que Medea mata a sus hijos y mata a Jason, porque como migrante en Grecia no tiene ninguna protección. Lo cierto es que la vida griega concebía la justicia como un sistema solar. La justicia era equivalente de igualdad. No se podía hablar de justicia si no se hablaba de igualdad. De modo que era la justicia, la igualdad, la cooperación, la solidaridad, el orden como en un sistema planetario. La justicia, al final, con todos los otros valores, aseguraba la libertad. Fíjense ustedes cómo hoy el desinterés que hay por las cuestiones de la ciudad y de los países, y al mismo tiempo cómo la pandemia ha puesto de manifiesto, y lo dice el secretario general de las Naciones Unidas en este momento, los países, en vez de ayudarse a luchar juntos contra la pandemia, negocian ventajas particulares para que puedan tener la mejor atención sin comprometer los mayores recursos. Y en este sentido, la situación de Iberoamérica lo ha mostrado la CEPAL en un informe hace 2 semanas, es muy grave. Iberoamérica necesita 20.000 millones de dólares para recuperarse moderadamente de su situación social, del abandono de la salud, de las viviendas, etc. Y en consecuencia, fíjense ustedes el camino hacia adelante tan difícil. Por eso decía el secretario general que lo que hay que insistir en este momento es que todos se junten para tener una acción armonizada que permita mejorar los resultados que no están siendo satisfactorios, así como también la provisión de vacunas. Por otra parte, la pandemia trae como consecuencia lo que ya sucedió en otras situaciones como en el 2001 y en el 2008. En nuestro país, las acciones del gobierno fueron cuestionadas por empresas privadas y por ciudadanos argentinos ante el CIADI, que es el tribunal de el Tribunal del Banco Mundial para los conflictos entre países por los actos administrativos o políticos que hubieran lesionado a determinadas personas. Argentina fue condenada en 2 ocasiones por el CADI el año pasado a raíz de esas situaciones. Por otra parte, después de la Segunda Guerra Mundial, los países tuvieron que cambiar su moneda, como Francia, que con la ley Fayot de 1918 cambió los bonos que tenía que pagar en dólares por moneda francesa porque no tenía con qué hacerlo. De modo que se espera también desde el punto de vista económico un cambio importante en la situación financiera y económica. De todas formas, los derechos humanos continúan siendo de una enorme importancia. Y creemos que las universidades son las que tienen que tomar la punta en buscar, junto con los ciudadanos, las mejores soluciones para salir de este momento tan trágico.
De otra parte, la situación de las víctimas del delito y abuso de poder nos trae a cuento que la situación criminológica de los países está desfigurada por el gran énfasis que el periodismo pone y ha puesto siempre en los delitos contra las personas y como siempre están disimulados, y eso pasa en todo el mundo, las grandes quiebras, los grandes problemas de corrupción e incluso a veces en algunos países el narcotráfico. Por eso, cuando a uno le preguntan cuál es la criminalidad que existe en un país determinado, hay realmente que ver a la historia. Yo hice un estudio de Rosario y la ciudad de Toledo hace 20 años. Y Rosario, que hoy es una especie de Chicago del año 30, no tenía delitos. ¿Por qué? En primer término, no había supermercados, shopping, eran todos comerciantes individuales que cuidaban el mostrador con gran cuidado. Entonces no había delitos contra los supermercados en Rosario, mientras los había en Toledo. En segundo lugar, no había llegado la gran migración a Rosario, de modo que la homogeneidad de estilo cultural hacía que los índices de los otros delitos bajaran mucho. Y eso está escrito en uno de mis libros, Sociología Criminal Juvenil, cuya séptima edición está por salir y no vengo a hacerle propaganda para que ustedes lo compren, simplemente para decirles que ya hace más de 20 años que estudié ese asunto de la delincuencia y el problema central consiste que no hay una política criminal orgánica, sistemática y adecuada. Ya en el Congreso de Caracas, Naciones Unidas, en un informe específico en 1980, hace de esos 40 años, dijo que la prevención del delito tenía que estar de acuerdo con las circunstancias económicas, políticas, sociales y de empleo. O sea que la prevención del delito es una prevención intersectorial y por eso sostenía que los ministerios de seguridad deben planear con el concurso de todos los otros intereses de la nación. No pueden ser autónomos y porque se les ocurra establecer políticas que no tienen al final ningún mérito, sino la punición y la retribución. Si les digo, por ejemplo, que en este momento Holanda está vaciando sus cárceles, Noruega tiene una cárcel donde hay solamente 400 internos rodeados de un muro de arándano de 40 hectáreas y donde las habitaciones de los guardias son mucho más pequeñas que las de los reclusos. Cuando le preguntaron a la autoridad por qué era eso, dijeron, porque queremos que los guardias vivan casi con los reclusos, pero en la casa de los reclusos. Por eso le hemos dado todo el confort. Además tienen jubilación, están cerca de su familia, tienen vacaciones, etcétera. Cuestiones que mueven a la gente a común, que no está presa y cumple con los impuestos y con todo, que en los países nórdicos están viviendo mejor los que delinquen que los que cumplen con la ley, pero eso también es una exageración. Lo más importante que yo veo ahora es que millones en el mundo han quedado en situación de víctimas
no solamente del delito y del abuso de poder, sino que esta pandemia ha mostrado que las garantías que había sobre la pobreza, por ejemplo, crítica, no existen más. En 1974 teníamos el 4% de pobres en la República Argentina y hoy, a 2020, estamos ya con el 56 o más de los niños hacia el futuro en situación de pobreza, además de haber sufrido ya los, las aflicciones del 2001 y del 2002, donde se cambiaron fundamentalmente también los parámetros de nuestra situación. Como decía Alberdi, a quien siempre me gusta citar, la justicia es fundamentalmente una cuestión de los jueces. Jueces buenos proveen justicias buenas y sobre todo la independencia del poder judicial, de todo otro poder. Sarmiento tuvo que sufrir eso y por eso nunca aceptó ni tampoco le ofrecieron tener puestos importantes en la República Argentina. De hecho, cada vez que venía a Buenos Aires, sus amigos le decían, no se quede aquí, que es una tierra de querellas, una tierra de persecuciones. Y Alberdi, que se pagaba de su propio bolsillo su embajada en Estados Unidos, en Francia e Inglaterra, volvía obedientemente a cumplir con sus funciones y cuando muere le dan como retribución el nombramiento de segundo inspector de aduana, que nunca llegó a cobrar y nunca tampoco le retribuyeron con los recursos que había gastado durante su gestión. Y sostenía Alberdi que de la calidad de los jueces depende la justicia y no de las normas que regulan la situación. Y en ese sentido están con nosotros los que en esta universidad sostenemos que el derecho no es solamente la norma, como dice Hans Kelsen. Para saber la situación de los derechos humanos no hay que leer los libros, hay que ir a mirar cómo está lo fáctico, que es el hecho, la situación histórica y también cómo están los valores. Y en este momento podemos decir que la pandemia ha puesto en el mundo un cielo abierto sobre las grandes violaciones de los derechos humanos en todas partes y que evidentemente coincide con una globalización donde no es una globalización de iguales, no, es una globalización donde las metrópolis controlan a las campiñas y donde son las campiñas las que tienen que proveer de recursos y facilidades a las grandes metrópolis. Es decir, ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, ciudadanos de cuarta y otros que ni siquiera tienen los primeros atisbos del goce de una ciudadanía porque no pueden protegerse de la pandemia porque no tienen casa, no pueden protegerse de la contaminación porque no tienen agua corriente. Es decir, estamos volviendo a una situación que tiene enorme prioridad y a la que yo he querido tocar hoy cuando hablo de los derechos humanos, que vienen decayendo en nuestro país desde todo punto de vista y decaen por primera vez en la justicia con la Corte de 1930, la Corte Suprema, que decide que los gobiernos de facto tienen la misma situación de legitimidad que los gobiernos elegidos democráticamente y con eso dio una borratina total
a una república que atraía 1 millón de personas junto con Estados Unidos todos los años. A una república que en 1906, cuando se incendia San Francisco e Inglaterra tiene que reponer los seguros, era tanto el oro que había que llevar a Estados Unidos que Inglaterra le propone a Estados Unidos apalancarse con pesos argentinos que valían más que la libra esterlina. Estados Unidos no acepta porque perdería entonces el dólar su capacidad internacional y sería reemplazado por el peso argentino. Y le pidió a Inglaterra que diera, en vez de el oro, bonos de corto plazo y de alto interés, cosa que Inglaterra hace, y de ese modo el peso argentino no fue la moneda internacional que la vocación de esta generación había soñado. Fíjense ustedes a dónde estamos después de haberle quitado tantos ceros al peso argentino, y da la impresión de que ese proceso va a seguir sin detenerse. En uno de los temas que yo quiero tratar también con ustedes, no es solamente la situación de las víctimas del delito y del abuso de poder. De hecho, es muy importante tratar a las víctimas de la pandemia en todo el mundo como se trata a las víctimas que ya están bajo la protección, por ejemplo, en Canadá, del Fondo de Víctimas. Canadá tiene un fondo para los delitos, donde toda persona que haya sido víctima de un delito tiene derecho a una compensación del Estado, porque el Estado es responsable de la seguridad de los ciudadanos. Yo hice un censo con la Universidad Kennedy en la ciudad de Buenos Aires sobre la victimización y resultó que más de un 35% de los ciudadanos habían sido asaltados por lo menos 2 veces. Entre ellos el que les habla, que tuvo que participar, no les voy a contar, de un asalto en Pilar donde un amigo inglés me había pedido que lo lleve a la quinta que iba a comprar, donde iban a instalarse todos los servicios. Y cuando llegamos a la quinta, fuimos asaltados. Y él, que quería conocer la campiña argentina, me decía, esto es muy parecido a la campiña de Inglaterra, nada más que era muy difícil que en Inglaterra le pasara eso porque le sacaron a él el reloj que hace 40 años le donó su padre. Cuento esto no para agravar la situación, sino para darles un tono jocoso a esta tan serie. Al final de cuentas, yo tuve que traducirle a los muchachos al inglés lo que contestaba mi amigo y a él traducirle al castellano. Es el primer asalto traducido que yo he visto en la literatura. Lo estoy escribiendo en este momento. Otro problema importante tiene que ver con la planificación de las soluciones. He dicho que para Naciones Unidas el delito es intersectorial, es decir, que no se puede tocar problemas de población sin pensar en el delito, problemas de empleo, problemas de salud, problemas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando alguien pregunta ¿y por qué tanto delito?, no hay una sola causa, sino que hay una interpenetración de diversas perspectivas.
A veces es la pobreza. En uno de mis libros, por ejemplo, he hecho un estudio que se llama El mundo del delincuente en Estados Unidos, de 5 niños a los que acompañé durante toda su vida hasta que entraron en la cárcel por delitos mayores. Pero habían nacido en familias que estaban dedicadas desde el comienzo al delito. Uno de ellos tenía una abuela cuando tenía 5 años que lo llevaba con alambres a los buzones del correo norteamericano para pescar los cheques del Social Security, de la seguridad social. Y este muchacho se hizo un violador de domicilios de gran profesionalidad. Conocía todos los lugares donde se podían canjear los elementos robados y me decía, aquí es muy fácil robar porque siempre hay gente anotada para comprar elementos casi nuevos pero usados y con precio reducido. De hecho, los actores principales eran los comerciantes que se dedicaban a la venta de cosas robadas que les creaban el mercado a ellos. De modo que es muy importante las historias de casos, pero también es importante consolidar acciones en toda la República. Yo hice, a pesar de venir a mi propio país, recomendaciones al Ministerio de Justicia en 2 ocasiones, que están escritas en el Ministerio y están en mis libros, y era que se creara un bloque de prevención del delito en todo el país que funcionara en coordinación total, en un modo intersectorial, de modo que a donde había más falta de trabajo se crearan alternativas, a donde había menos salud se cuidara el medio ambiente, etc. No podemos divorciar el delito porque al final del día toda sociedad tiene y debe tener tentaciones de eludir la conducta prescripta. Y ya un maestro mío, el profesor Edwin Sutherland, decía que el delito se aprende como se aprende cualquier lenguaje. Y él llevaba a nuestra clase en la Universidad de Indiana, donde estaba el profesor Jerome Hodel, que yo era su adjunto, a su delincuente preferido, porque él robaba en los subterráneos y decía, yo en el fondo hago justicia porque si hoy, con el auge del cheque, la gente lleva efectivo, quiere decir que no entienden la realidad y de algún modo yo soy el que viene a sancionarlos y a ponerlos sobre esa realidad. Creo que mi conferencia tenía que ser por media hora y todavía ustedes no han hecho las preguntas, ni yo tampoco he concluido partes importantes de mi alocución. No solamente la pobreza crea delito, sino la súbita y abundante riqueza inesperada. Me pasó en Botswana, donde se producen los diamantes más bellos del mundo. Allí me llamaron porque había una epidemia de delitos y tenía que ver con el auge de los diamantes de Botswana que proveen a las grandes firmas de joyas del mundo, y la población había experimentado una abundancia inusitada. Y esa abundancia inusitada comenzó por saltar las normas de convivencia cultural ordenadas
que habían tenido hasta entonces. ¿Qué creo que debemos hacer en este momento? Creo que debemos incrementar los valores que nos unen los unos a los otros. Creo que no tenemos por qué usar la discriminación ni contra las víctimas del delito, las víctimas de la situación presente de la pandemia, ni tampoco contra los que han tenido el infortunio de estar en conflicto con la ley. Y lo mismo con los jóvenes y niños que delinquen. Creo que el problema central consiste en establecer tratamientos adecuados. No podemos encarcelar para que las cárceles sean, en fin, escuelas de delincuencia. Y tampoco creo que debemos cerrar los ojos a la aparición del delito. Uno de mis amigos, el profesor holandés Luc Hulsman, escribió ya hace muchos años, acaba de fallecer hace 2 años, unos libros sobre el abolicionismo. Pero el abolicionismo consistía en que se suprimían las penas corporales y se reemplazaban con penas económicas, como hacen los japoneses. Los japoneses han transformado casi todas sus penas corporales en penas de índole económica. Y al mismo tiempo, el proceso japonés es un proceso ligero en el tiempo, justicia pronta y cumplida. Aquí, cualquier caso en la casación tarda 5 años o más. Y al mismo tiempo, nunca se esclarece la estructura del proceso judicial ni la transparencia del proceso judicial. Necesitamos, con la nueva ley federal, darle vida y establecer fiscales que también sean controlados. Los fiscales y los jueces tienen que ser controlados para el cumplimiento absoluto de la Constitución. Y tampoco la justicia tiene que estar mezclada con ningún otro poder político, ni sufrir influencias ni presiones de ellos, porque eso es desvirtuar la República. Nosotros nos hemos caracterizado, como decía Nino, por no cumplir la ley, por no querer cumplir la ley. Y yo creo que de eso no se vuelve, sino por la decadencia. Tenemos que restaurar el corazón herido de la justicia que tenemos en este país, la convivencia independiente con los otros poderes, el cuidado de todo ciudadano, el cuidado de los niños y al mismo tiempo pacificar el ambiente para que la entrada a Buenos Aires no sea un desfile de despojos humanos y casas deterioradas, sino una entrada de una ciudad que, como supo ser en un tiempo, era la capital de América. Recuerdo que cuando digo la capital de América, me recuerdo porque cuando Quintana fue a la Unión Aduanera, el Congreso de 1900, se paseó con un landó frente a la Casa Blanca e hizo fracasar la Unión Aduanera de ese momento. Era tan importante la Argentina. Yo, sin embargo, soy muy optimista con el país. Muy optimista porque tiene una ciudadanía de una capacitación extraordinaria, que tiene como primer problema su propia burocracia, sus propias limitaciones administrativas, su propia inestabilidad económica. Un país que ha sido bendecido con todos los dones y que estoy seguro que estos latigazos del destino, como la pandemia,
nos van a poner otra vez, si hay voluntad política de unión y confraternidad, de poder avanzar con fuerza. Les he dejado aquí una idea de que evidentemente el problema del delito crece si no se trata bien, y sobre todo el problema con las autoridades policiales. Las Naciones Unidas tienen unas normas para la policía que se llama reglamentos para los encargados del orden público, donde privilegia el uso limitadísimo de las armas de fuego, y ese catálogo de prescripciones generalmente no lo conocen las fuerzas policiales, y si lo conocen no los siguen. Aquí la rectora Herbert me dice que es hora de terminar, que ya me extralimité en el tiempo, y les agradezco profundamente a todos la atención que han puesto, y estoy a las órdenes para lo que quieran preguntar. Y disculpen el énfasis que pongo siempre, porque estoy convencido de lo que digo y de lo que hago, y pido perdón por los errores que pueda haber cometido. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. La verdad que estuvo súper interesante. Le cuento, tenemos por acá una pregunta de Alan García. Yo no sé, Alan, si nos estás escuchando, te invitamos a prender la cámara si querés y el micrófono para poder hacerle la pregunta al doctor directamente. Yo igual, doctor, si quiere, le voy leyendo la pregunta que hizo Alan. Sí. Doctor Pedro David, ¿qué piensa respecto a que los reos paguen su condena con trabajos para la ciudadanía, que sean seres de producción y que las cárceles sean lugar de enseñanza para salir de la pobreza por derecha y para trabajar para tratar de ayudar a la ciudadanía que afectó su mal accionar? En muchos países los reclusos tienen obligatoriamente que producir. Por ejemplo, en Suecia, Finlandia, Dinamarca, los países nórdicos producen, pero no solamente producen, sino que tienen jubilación. Y esa jubilación está calculada sobre índices industriales, porque además allí hay convenios con grandes fábricas que se instalan allí y producen para el mercado. Y como producen para el mercado, producen con recursos importantes, y estos recursos importantes también van a las familias de los reclusos. Por eso los suecos sostienen esto que yo repito. En Suecia viven mejor los reclusos que los ciudadanos. De hecho, las casas de detención de Suecia tienen de todo. Teléfonos gratis, tienen al mismo tiempo diarios que ellos editan, visitan las familias, son visitados por las familias y están esperanzados en salir y no volver a delinquir. No hay ningún inconveniente que ningún país deje de ofrecer eso, al contrario. Yo creo que el trabajo es central en la rehabilitación. De hecho, el sistema penal norteamericano se origina en las casas de Filadelfia, donde el trabajo era absolutamente obligatorio. Y las ve Tocqueville cuando se visita a Estados Unidos en el siglo XIX y decide llevárselas a Europa. Y de allí viene que Europa tiene las cárceles hoy muy parecidas a las cárceles norteamericanas. Fue el asombro de Tocqueville que en esas casas se pudiera rehabilitar y al mismo tiempo trabajar y producir.
cuando en Europa no había tal cosa. No sé si le contesté al doctor. Sí, sí, está respondiendo por el chat y sí, dice que concuerda con que produzcan para el mercado, está de acuerdo con la respuesta. Muchas gracias, doctor, muchas gracias, Alan. Vamos con una segunda pregunta, si le parece, doctor. Sí, cómo no. Ramsi Mustafa, él consultó si usted estima que el COVID pueda generar cambios en los sistemas políticos internacionales. Ya los ha ocasionado. El COVID ha transformado la situación política, por lo pronto, de todos los países. No hay ninguno que no tenga un impacto absolutamente incisivo y los ha cambiado para mejor, porque le mostró a la gente que estaba desprendida del interés por los más carenciados que no se puede prescindir de ellos mientras hay una enorme concentración mundial de riquezas, que al contrario, hay que aprender que la justicia es también igualdad y la igualdad es también justicia. No una igualdad a ultranza, pero sí la igualdad de oportunidades. Es decir, que todos tengan oportunidad de una escolaridad suficiente, de una inserción vecinal satisfactoria y de poder llegar por su propio esfuerzo a los más altos niveles de educación, como sucede en nuestro país permanentemente. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con la pregunta de Cecilia. Cecilia le consultaba qué sistema se puede proponer para el control de fiscales y de jueces. Por lo pronto, una cuestión muy importante es que no se pueden mezclar los sistemas. El sistema constitucional argentino del año 53 tenía un poder judicial donde no había consejo de la magistratura hasta que se hicieron las reformas, sino que simplemente era función, como en Estados Unidos, de el poder ejecutivo y legislativo. La introducción del Consejo de la Magistratura trajo negociaciones incompatibles con la independencia de la justicia. Y en consecuencia, yo creo que es muy importante purificar el funcionamiento y la estructura. Y para controlar los fiscales es muy fácil controlarlos. Si uno pone un tribunal para los fiscales que juzgue lo mismo que para la policía las irregularidades que pueden haber cometido, como esos fiscales que se unen al narcotráfico, crean verdaderos escándalos políticos en los municipios más cercanos a Buenos Aires, como creo que fue el de Vicente López. Es decir, no se puede tolerar eso. Y evidentemente no se puede coquetear con eso. Los partidos políticos tienen que abstenerse totalmente de hacer visitas interesadas o interesarse por determinados asuntos personales. Si no, nunca vamos a poder tener justicia ni para los otros ni para nosotros. Perfecto. Ok, muchas gracias. Vamos con una pregunta más, si le parece, doctor. ¿Cómo no? El doctor Tolosa Norberto le consultaba qué opina sobre el proyecto de reforma del Código Penal, sobre todo lo que tiene que ver respecto de las penas pecuniarias que se asignan al mobbing laboral. Para mí, el proyecto tiene que ser de nuevo discutido. El proyecto. ¿Por qué? Porque hay en el proyecto todavía algunas aristas que deben ser limadas. Y entre esas aristas que deben ser limadas está la situación de
la duración de los juicios, ¿no? Donde evidentemente se hace importantísimo una gran celeridad. En segundo lugar, la posibilidad de tener un fiscal general ocupado con la conducta de los otros fiscales. En cuarto lugar, que los jueces tengan control sobre el proceso y al mismo tiempo se observen con distancia. Para darle un detalle, en el Tribunal de La Haya, los fiscales no podían entrar al edificio donde estábamos los jueces y tampoco se veía con buenos ojos que nos socialicemos o tomemos un café uno con otro, porque las funciones eran absolutamente distintas, diferentes y contradictorias. Es decir, los fiscales tenían como misión refutar lo que decían los jueces o no, pero en ningún caso un juez debía recibir a un fiscal, cosa que yo hice. Nunca recibí a un fiscal en mi juzgado. Bien, bien, muy claro. Continuamos. Tenemos varias preguntas más. Vamos a hacer una o dos más para no extendernos mucho más respecto de la hora de cierre. Ya son más de las 6, si está de acuerdo, doctor. Sí. Le hago una pregunta más de las que estuvieron dejando los participantes una pregunta más, sí. en el chat. Cristian Naranjo consultaba si siempre en todas las leyes y códigos se establece que las cárceles deban servir para reinsertar al reo en la sociedad luego de cumplir su pena, o si eso sucede solo en nuestro país. Le agradece y le dice que es un placer escucharlo. En todos los países lo que se espera es la verdadera readaptación del detenido o recluso. Y para eso, los países mejor dotados en el sentido penal no escatiman esfuerzos, porque un delincuente que se readapta es un delito menos hacia el futuro. Yo hice un censo en la ciudad de Buenos Aires de victimización desde la Kennedy hace algunos años, y más del 10% de la población había sido objeto de delito más de 2 veces. O sea que aquí en Buenos Aires ser asaltado es un modo cotidiano de existencia, con lo que nuestra existencia se ha transformado también en una existencia sin calidad jurídica, sin libertad y sin justicia. Bien, vamos con la última pregunta, si le parece. Lucas Carrasco, él le consultaba si en su opinión, ¿qué necesitan nuestras instituciones cambiar para mejorar el actuar y controlar los problemas del delito en nuestro país? Nuestras instituciones necesitan realmente captar a lo mejor. Es decir, en la Argentina hay dos formas de vivir. Una es la forma prescripta y otra la forma informal inventada. Siempre para cualquier trámite o cualquier acción hay un modo de proceder oficial y otro extraoficial. Y generalmente todos nos dedicamos a ver cómo se puede hacer en este caso para entrarle sin seguir los cánones debidos. Y a raíz de eso el reclutamiento institucional es también deficiente. De los legisladores que están en el Senado, no quiero decir que, o en la Cámara de Diputados, ¿cuántos diputados tienen un doctorado en una universidad? Yo he visto pasar años donde no había no solamente doctores de universidad, sino egresados de universidad. Y eso también es importante en las cámaras legislativas. De modo que lo que tenemos que hacer es lo que decía Nino, cumplir con la ley. Les agradezco a todos.
Muchas la gracias. atención y disculpen el entusiasmo y la pasión. Yo siempre sostengo que hay que vivir con pasión, tener la aptitud de recomenzar y tercero, confiar en la esperanza. La verdad es un placer escucharlo, debo decir. Por mi parte, le agradezco muchísimo su predisposición y participar de este encuentro y le doy la palabra a la vicerrectora Isabel Carrizo para que pueda hacer el cierre. Gracias a todos por participar. Gracias, Agostina. Bueno, doctor, muchísimas gracias por sumarse a este proyecto, de pensarnos, de hacernos reflexionar, de entregarnos tanta sabiduría. Gracias a todos los que participaron y vamos a continuar con estos encuentros que realmente nos hace tanto bien a todos para después seguir construyendo una sociedad mejor. Así que buenas tardes a todos. Desde la Universidad Kennedy, agradecemos a cada uno de los que participaron y estuvieron presentes. Y doctora, a usted, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Y especialmente aquí a Agostina, a usted y a todos los que desde la Kennedy, a Alicia, a todos los que la Kennedy impulsan estas iniciativas tan importantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Nos vemos la próxima. Gracias a todos. Nos encontramos en el próximo encuentro del ciclo de conversaciones para pensarnos de la Universidad Kennedy. Adiós. Gracias.